anticipado en la apertura del programa y tras conversar con Monseñor Martín, hemos llegado hasta Cañada de Gómez para charlar con el padre Néstor Negri de la parroquia San Pedro. Padre, gracias por recibirnos en su casa. Gracias a ustedes por tener en cuenta, bueno, que tengan muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación o por el espacio para poder expresar ideas. Padre, usted ha sido un cura que ha trabajado mucho con sectores carenciados, marginados, pero que siempre ha tenido buen recibimiento en esas comunidades. Y lo han extrañado cuando se ha ido. Bueno, no solamente. Decía, es lo que pasa con todos los que de alguna manera nos integramos a los barrios y estamos codo a codo con la necesidad de la gente. Y bueno, la iglesia tiene esta riqueza que es tener parroquias en barrios marginales, con lugares donde somos un vecino más y bueno, como todo, si en el barrio cuando llega un vecino nuevo y empieza a compartir, se empiezan a crear afectos y al estar casi 20 años se hizo mucho de eso. Claro. Usted está en el barrio Las Flores, antes de venir a Cañada de Gómez, sí, donde las necesidades son muy importantes y la contención a veces falta, ¿verdad? Y son barrios que nacen en situaciones de carencias muy grandes, inclusive de un doble desarraigo, porque originalmente es un barrio que vino con gente del norte, de Corrientes, más que nada de la zona de Goya, también del Chaco, de otras partes de Corrientes y algo de Entre Ríos, básicamente a buscar trabajo, claro, en los frigoríficos, en la construcción, y se establecieron donde está la desembocadura del Bajo Saladillo. O sea, el primer desarraigo es haber dejado su tierra, sí, claro, para venirse acá, y el segundo fue cuando la zona del Bajo Saladillo, para hacer el acceso sur, la circunvalación, en época de los militares, sacaron el barrio y lo trasladaron a donde hoy es Barrio Las Flores. O sea, primero lo sacaron de su tierra, después lo sacaron de al lado del río, que era también una manera de vivir. De vivir, ¿no? Padre, cuando uno ve esos barrios carenciados, hay, de parte de los que estamos afuera, ¿hay mucha carga de prejuicio acerca de lo que pasa dentro del barrio? Sí, hay una base real que no podemos ignorar, pero también hay otro dato que es real. En ese barrio viven 20.000 personas. La mayoría son gente trabajadora, humilde y honesta, porque si tenés 20.000 que son violentos o agresivos o lo que sea, vos no podés vivir en 500 kilómetros a la redonda. Sí, sí, sí. Pero pasa como todo, como pasa en la cancha, van 40.000, pero si hay 10 que quieren hacer lío, se te suspende el partido, ¿viste? Claro. Es lo mismo. El porcentaje y la situación de marginalidad hace que la gente que tiene intenciones malas tenga dónde esconderse o la manera de protegerse en un ambiente que es el primero que lo sufre, porque el primero que sufre las consecuencias de la violencia, de las adicciones, de la delincuencia, es el mismo vecino que tiene al lado. Y sin posibilidad de irse, ¿no? Claro. Esto, como decía Mujica, perdón señor, pues yo me puedo ir. Claro. Que es lo que, bueno, me hago cargo yo también de eso, ¿no? Yo en algún momento, después de 20 años, en lo que sea, a mí me dieron la posibilidad de poder primero estar en la parroquia Inmaculada Concepción, ahora Cañada de Gómez. En algún momento, no sé, los destinos sabrá Dios qué es lo que depara, pero hay gente que no tiene la posibilidad de que alguien le dé el lugar para irse y tiene que seguir conviviendo en esas realidades que yo soy bastante pesimista en cuanto que no son producto de un error, sino están planificadas y con mala intención. Y llegar a ese lugar de afuera, como fue el caso suyo, ¿necesita un periodo de adaptación para evitar la resistencia de los propios habitantes del barrio? ¿O hay una apertura? No, en el caso de la iglesia y por ser cura hay una predisposición a una buena recepción. Después hay que aprender a moverse con los criterios del barrio, aprender las costumbres de la gente, pero la predisposición, el punto de partida ya es positivo, porque la iglesia tiene un rol positivo en esos barrios. En muchos casos, de mano de la iglesia, llegó la primera escuela, el primer dispensario, el primer comedor. La iglesia por ahí es partícipe en situaciones de emergencia, entonces ya, cuando yo llego en el año 93, en el año 93 ya había toda una historia donde el padre Claudio Castricone, en su momento, había acompañado a la gente en los saqueos, en la inundación del Saladillo, y anteriormente el padre Santiago Maguire, que había hecho la primera escuela, el primer dispensario. Entonces yo ya llego con un bagaje de si viene el cura, algo bueno va a ser. Después veremos hasta dónde le da el cuero, pero el punto de partida ya es positivo. Entonces la gente recibe bien. Y eso, bueno, digamos, la ventaja con la que cuento yo después.
Otra gente que se tiene que adaptar al barrio, por ahí, bueno, normalmente los que llegan nuevos es porque ya tienen algún familiar o porque vinieron del norte a buscar trabajo, difícilmente venga alguien sin arraigo, sin algo que le abra la puerta. No obstante eso, usted es un cura caminador, no solamente en el sentido de la movilidad, sino también de donde haya algo que usted ve que está en algún tipo de riesgo, de pararse a conversar y tratar de saber qué le está pasando. Sí, pero no solamente los riesgos. Me gusta todo lo que es vida comunitaria. O sea, también me gusta ir a los clubes y participar en fiestas populares. O sea, no solamente... Pasa que por ahí se nota más cuando hay una situación conflictiva o difícil, porque digamos, ahí ya hay un filtro que claro, no cualquiera va. Pero me gusta participar en peñas, me gusta ir a la cancha, donde hay gente compartiendo algo, me gusta. Si lo que compartimos es una alegría, bárbaro. Si hay que compartir problemas, bueno, compartiremos problemas, ¿qué va a hacer? Cuando trabajó con chicos con adicciones, ¿cómo fue la tarea? ¿Cómo pudo motivarlo y contenerlo fundamentalmente? Porque se prendía hasta los picaditos de fútbol. Sí, pero eso porque siempre me gustó y sigo jugando. No, en eso yo quiero ser muy prudente porque ni es tan bueno lo que hice, ni tampoco hice tanto. O sea, lo que brota es el compartir las necesidades y estar al lado. Yo no pude solucionar ningún problema, en definitiva. El aporte que pude hacer es abrir espacios de contención, que después te crean por ahí conflictos nuevos, porque la situación es demasiado grande. Y la buena voluntad y el esfuerzo personal sirven como incentivo, como aliento, como decir, bueno, algo siempre se puede hacer. Rescatar una sola persona ya es suficiente. Pero bueno, no queda algo, porque muchos intentos se nos han caído, intentamos hacer talleres, capacitaciones, sí. O sea, siempre digamos, la conciencia queda tranquila y en paz de haberme brindado al máximo. Pero tampoco quiero que se agrande una figura que no lo es tanto. Yo lo único que hice fue compartir las necesidades y nada más, o sea, no llegué más que eso, no hice ninguna organización. Acá sí en Cañada hay una organización Nazaret, que tiene casas en varios lugares, y ahí hay un trabajo que es profesional, que ya tiene una trayectoria y una dedicación exclusiva a eso, que eso es importante, porque en la medida que nos dedicamos exclusivamente a algo, es muy posible que la calidad de ese trabajo suba. En el caso de los curas, que acompañamos a la gente, una de las cosas que no podemos hacer es tener una dedicación exclusiva a una sola cosa. Sí, lo que es importante es que nosotros alentemos y le demos lugar a los que lo puedan hacer. Nuestra vida es un desparramo, sobre todo los que vos decís como somos caminantes. Y sí, porque compartimos con chicos de escuelas, con situaciones de adicción, con muchas veces desocupados, gente sin trabajo. Por ahí nos metemos en ambiente político con todo lo que eso supone y los riesgos que hay. Tenemos también una tensión religiosa, entonces nuestra vida está desparramada en un montón de cosas. Es imposible pretender hacer algo perfectamente bien. Pero sí, el estar en muchas cosas nos sirve como para comunicar distintas realidades y que cada uno pueda aportar sí, lo suyo al bien común. En esa misión, en ese trabajo con chicos que sufrían problemas de adicciones, ¿los chicos se acercan a la casa de Dios o uno tiene que ir a buscarlos? Bueno, yo te puedo hablar de la situación en los barrios marginales, porque las adicciones en otras clases sociales tienden más a ocultarse o vivirse sin que se sepa tanto. Los que viven en barrios marginales se acercan espontáneamente, porque tienen una religiosidad innata, más allá del problema que puedan tener de adicción, y bueno, porque saben que van a ser bien recibidos y alguna ayuda van a recibir, a veces la ayuda la saben aprovechar, otras veces no. También es un ambiente muy complicado, donde la religiosidad se mezcla con algunos vicios y eso hace que sea, a veces inclusive hasta riesgoso para la gente que participa en la parroquia. Y bueno, tenemos lamentablemente uno de los últimos acontecimientos que me tocó vivir en la parroquia, fue un hecho violento con un joven del barrio que lo venía persiguiendo la policía, se metió en el templo, pasaron por el templo, primero él, después el policía, y en el patio, en un pasillo que está al lado, hubo un tiroteo, bueno, una herida bastante considerable. Después, bueno, lo pudieron rescatar. La última vez que lo encontré a este joven,
Lo encontré en la estación de colectivo una vez que yo llegaba de Cañada, coincidencia, estaba ahí con la familia, está viviendo en Córdoba, según lo que me dijo, después de eso y otras cosas que ha pasado, sentó cabeza, se fue allá porque un familiar le ofreció, está trabajando, después no tuve más noticias, pero bueno, esas cosas así, ¿no? Entonces vamos alternando una dificultad con una gratificación, y a veces pasa. Le proponemos una pausa y seguimos charlando ya de la actualidad en Cañada de Gómez. ¿Puede ser? Sí, Nosotros enseguida volvemos con el padre Néstor Negri. Lo habíamos anticipado. Bueno, la realidad de hoy es Cañada de Gómez. No vamos a hacer comparaciones porque están vistas en cantidad de habitantes, pero usted ha notado que también en esta zona, en esta ciudad, hay zonas que necesitan del apoyo, no solamente no de la iglesia en sí, sino la contención en el aspecto social. Sí, porque si bien comparando con la proporción en Rosario no hay paralelo, no tiene sentido, pero a mí lo que me preocupa es la falta de un proyecto social, que el fenómeno de las grandes ciudades, a partir de que se genera primero el anonimato, después la marginación y como respuesta a la desigualdad y a la marginación viene la violencia. Y esto es una tendencia en Rosario y en toda ciudad grande. O sea, a medida que la ciudad crece, la inseguridad empieza por el desconocimiento mutuo. Y empezamos por desconocernos y después terminamos tratándonos como enemigos. Claro. En vez en un ambiente donde se conocen todos, las cosas pasan igual porque el mal está en el corazón del hombre. O sea que en un ambiente que te conoce, te contiene, te van a buscar enseguida. Donde te podés esconder, no te encuentran. Y eso es lo que pasa en las grandes ciudades. Bueno, y Cañada se está agrandando, entonces estamos viendo que, si bien no es todavía a gran escala, pero basta un solo hecho de que se metan a una casa en forma violenta, que roben o los ahorros de una persona o los bienes. Sí, ya es suficiente como para decir esto es preocupante. Y después, porque sabemos que en eso no se queda quieto. Lamentablemente, la experiencia marca como si no se encaminan soluciones. Y está bravo porque todavía hay mucha gente que piensa que la solución es más seguridad, más policía o gendarmería en la calle. Y creo que la experiencia inmediata de Rosario ya marcó que eso... O sea, sin apoyo o contención familiar, trabajo y educación, no va a haber seguridad nunca. Sobre la desigualdad nunca va a haber seguridad. Entonces, la mejor manera de vivir seguro es compartir los bienes. Justamente, también tiene una experiencia que son los consejos de seguridad, ¿sí? Donde muchas veces en realidad sirve más de catarsis de los propios afectados que de soluciones concretas. Pero usted algo de esto dijo, me acuerdo, en algún consejo de seguridad hace cosa de un mes y medio. Sí, ¿no? también. De como que había que empezar a acostumbrarse a vivir con estas cuestiones, siendo que a lo mejor en estas pequeñas ciudades no nos queremos acostumbrar a perder esa tranquilidad. Sí, o sea, ojalá me equivocara, pero la proyección da poco margen de error cuando ya hay experiencias previas de lo que ha pasado. Y te digo, yo, por decirte un detalle que a mí me pintó, yo ese día dije, bueno, yo voy a seguir esto por fe, pero no puedo esperar resultados. Te digo, diciembre 2001, enero 2002. Un reportaje de 12 a 14 a un tipo que vendía motos de agua, juguetes, y que contaba que le había ido bien la venta y salían entre 3 y 5 mil dólares cada una. 2001-2002, cuando estábamos con todo el calambre que no sabíamos dónde sacar un mango para darle de comer a la gente, y que el plan es social y todo, no había manera, era todo un caos. Y digo, mientras haya gente que tiene para gastar 3 o 5 mil dólares en un juguete, y hay tantos, no, con semejante desigualdad no va a haber seguridad. No hay, o sea, yo voy a seguir y sigo por fe, pero los resultados, la proyección de esa realidad es así, no da como para ser muy optimista. La fe da la fuerza como para seguir, bueno, yo sé porque una sola persona es tan valiosa como el universo. Entonces, y porque también los que tienen mucho tienen que aprender que lo mejor que pueden hacer es compartir, porque van a poder seguir disfrutando de la vida y van a vivir más seguros. ¿Se corre el riesgo de que esa brecha entre el que necesita y el que tiene mucho cada vez se agrande más y estén más lejos uno de otro? No solamente se corre el riesgo, yo estoy seguro que está planificado que sea así. Y Rosario es un depósito de pobres y todo lo que gira alrededor
justamente en algún momento las cosas se siguen agrandando. Al seguir agrandando abarca cada vez más lugar. Los medios de comunicación también, los medios de locomoción, perdón, también facilitan. Hay más comunicación entre pueblos o ciudades y hay más tránsito de gente, y en ese tránsito de gente va y viene todo. Así como llegan cosas positivas, sí. Entonces de repente vos podés, puede ser, te tenés que hacer un estudio médico y podés ir a Rosario y volver en el mismo día, cosa que años atrás era imposible. Sí. El hermano mayor de mi mamá, o el que sería el hermano mayor, murió a los 12 años por una apendicitis, porque no lo pudieron llevar al pueblo. Claro. Cuando llegaron ya tenían una peritonitis. Bueno, hoy día, ¿viste? Esas cosas así, bueno, así como la locomoción entre lugares tiene estas cosas positivas, y bueno, también, si no se corrigen los vicios, también los vicios llegan. Y esos sectores carenciados, marginales, aquí en Cañada, ¿cuáles son los aspectos más delicados que usted observa? ¿Qué es lo que más necesita o qué es lo que más se necesita darle? En esto hay una... Sobre Cañada, en este momento, yo creo que la situación de contención es buena. No hay propiamente barrios marginales. Los barrios están comunicados y la gente tiene acceso. Hay un buen trabajo municipal de cultura en los lugares. Claro. Hay instalaciones que les permiten compartir, porque la proporción de la ciudad todavía lo da. Entonces hay parques, por ejemplo, donde la gente se reúne los domingos, la plaza acá enfrente, parque municipal, el parque ferroviario, el parque sur, ayer una plaza sobre el arroyo también, en la zona sur, cercana al cementerio. Son lugares de contención, de encuentro de familia, y eso es lo que hace. Por el lado laboral, Cañada es una ciudad activa. Acá hay gente que nació y creció con el trabajo, entonces tiene mentalidad muy práctica, y hay fuentes de trabajo como para que las personas se puedan desarrollar. Hasta acá la proyección de eso es buena y es positiva. Lo que no nos tenemos que descuidar, pensar que porque ahora hay una contención, claro. O sea, barrio marginal, es decir, yo entiendo por barrio marginal el que queda detrás de lo que todos quieren ver y nadie quiere mirar, y a donde a la larga está exageradamente que no se puede entrar o lo que sea. No, acá los barrios se pueden recorrer. Tenemos gente conocida, gente de los barrios que viene acá a la parroquia, al centro de la ciudad. No es tanta la diferencia. Lo que no nos tenemos que quedar pensando que va a ser siempre así. Usted recién hablaba, decía esto de que mucha gente creció con trabajo, sí, lo mismo pasa en muchos de los pueblos pequeños del interior santafesino. ¿Qué tan importante es esa cultura del trabajo a la hora de desarrollar los valores familiares? Y es fundamental. Fundamental que los chicos crezcan viendo que el papá trabaja, porque eso ya sin una sola palabra ya te marcó un camino, y la vida se hace más digna. Si uno de los problemas por los cuales entra la adicción es los chicos que llegan a la noche sin sueño. Entonces, o porque se levantaron muy tarde, no hicieron nada en todo el día, y a la noche no tienen sueño. Y un pibe a la noche sin sueño, con los padres cansados o con los padres, no sé, en otra cosa, es candidato al vicio seguro. Más allá de que usted dice que algunas cosas quizás usted lo va a hacer por fe, pero teme que no tenga resultados, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el deseo que usted tiene de esta llegada a la comunidad a partir de la fe? Bueno, y si se logra algo mejor. Sí. No, fundamentalmente es apuntando al futuro, centrado en que los adultos seamos responsables de lo que hacemos y que los chicos tengan una buena experiencia de infancia. Poniendo esas dos cosas, lo demás se acomoda. Porque se sabe que la adolescencia es una época turbulenta, donde la rebeldía por un lado, el experimentar cosas nuevas y todo un cambio que va desde lo psicológico a lo hormonal, eso hay que bancarlo y estar cerca como para que pase sin hacer consecuencias graves. La madurez de la persona en la capacidad de tomar decisiones y ser responsable de las decisiones que toma es lo que marca el rumbo de la sociedad. O sea, la sociedad se define por lo que hacemos los adultos. Y si los adultos nos preocupamos para que los chicos, en mi caso, trato de hacerlo a través de la música, que tengo facilidad para la música y a los chicos les gusta, entonces a partir de ahí tratar de llenarles la vida de música, darle posibilidad de que aprendan.
a cantar o a tocar un instrumento y por el otro lado el deporte, cosa que si el chico tiene el día ocupado con cosas sanas, a la noche llega dormido, duerme bien y al otro día claro, y no va a tener cosas raras en la cabeza. Ahora, si llega sin tener incentivo durante el día y a la noche no tiene sueño, ¿y con qué te lo va a llenar? Entonces después, claro, llega la adolescencia, de chico más o menos lo podés contener, pero cuando llega adolescente, entonces mis objetivos son eso, que dentro de lo que podemos hacer, que acá en esto me está ayudando mucho, el vivir en comunidad sacerdotal. Somos 3 sacerdotes con el padre Ferrero, que ya está retirado de su función de párroco, pero sigue viviendo acá, el padre Ernesto Fernández, que es el párroco, yo que estoy ayudando, y entre los 3, el hecho de vivir en comunidad, poder consultarnos, proyectar acciones juntos, ver y evaluar, y no quedarme solamente con mi opinión o mis ideas, hace eso. Y las prioridades son esas, que los adultos seamos responsables y los chicos tengan una buena infancia. Y las etapas que quedan en la vida, que son la adolescencia, el principio de la juventud, si están asentadas sobre una buena infancia, van a ser buenas. Y si sobre la responsabilidad de los adultos está algo confiable, bueno, en las últimas etapas de la vida también va a tener un sentido mucho más sabio. Es fácil verlo en la comunidad de Cañada de Gómez, como se lo veía en Rosario, cruzar en bicicleta con la guitarra cruzada a la espalda. Sí, pues eso es ya es algo congénito. No, sí, la guitarra acá funciona muchísimo, acá hay mucha música, muchos chicos, para mi satisfacción personal, muchos chicos que con ganas de aprender instrumentos y bueno, eso para mí es una satisfacción y porque sé que destino tiene eso. Entonces, eso me permite ser optimista, no en el orden social, o sea, yo soy pesimista en el orden social, digamos. En el orden personal y de la fe, yo creo que es mucho lo que se puede hacer y puede ser bueno. Lo que acá se me da en Cañada, que por ahí en Rosario era más complicado, es la posibilidad del encuentro más cercano con la gente conocida. En Rosario tenía muy disperso, porque si bien yo estaba en Las Flores, pero también por trayectoria, por amigos, por todo, tenía gente en todas partes de la ciudad. Y eso también dispersa mucho la acción. Acá se concentra mucho más, es más fácil ponernos de acuerdo, encontrarnos, ensayar, aprender, enseñar, todo más accesible. Padre Néstor, gracias por habernos recibido. No, gracias a ustedes y bueno, un cariño grande a la gente de Las Rosas. Muchas gracias. Que están en el recuerdo, están siempre. Cuando puedan, me pego una vuelta. Muchísimas gracias. El padre Néstor Ney, nosotros hacemos la pausa y venimos con las conclusiones del programa.